por tu amor, por tu misericordia. Bendice a los que escuchan. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué dice la Biblia sobre si Jesús eliminó la ley? Mateo 5, 17 al 20. Esto es para los que les gusta la palabra, para los que prefieren la verdad sobre la tradición. Mateo 5, 17, ¿qué dice la Biblia sobre si Jesús eliminó la ley? Dice la palabra allí, en Mateo 5, 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En este pasaje el Señor Jesús establece el carácter eterno de la ley. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, mucho después, en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. En la versión latinoamericana, la Biblia latinoamericana del 95 dice, porque la ley lleva a Cristo. También el Señor Jesús quebrantó muchas veces lo que los judíos llamaban o tenían por ley. Por ejemplo, no hacía la exigencia de que sus discípulos cumplieran con el lavado de las manos, que supuestamente la ley establecía. Él sanaba a los enfermos en el sábado, aunque supuestamente la ley lo prohibía. De hecho, fue condenado y crucificado como un supuesto quebrantador de la ley. Y sin embargo, aquí el Señor parece hablar de la ley con una devoción, con una veneración y una reverencia que ningún rabino o fariseo podían superar. Al punto que dice que de la ley ni la letra más pequeña se omitiría. Esa letra más pequeña es la que la Reina Valera llama J, y es la letra hebrea, la Yot. Sin embargo, esta letra, aún siendo la más pequeña, en el alefato hebreo, o alfabeto como decimos nosotros, Jesús parece decir con esta frase que ni siquiera el más mínimo detalle de la ley desaparecerá. Él parece establecer esta realidad. Nada de la ley, ni lo más pequeño, va a ser abrogado o quebrantado. Ellos crucificaron a Jesús porque no entendieron. Ellos no entendieron y pues ahora están ellos todos en una eternidad sin Dios y sin esperanza. No hagamos nosotros lo mismo. Cuando lleguemos a ver qué es lo que quiere decir Jesús verdaderamente, comprenderemos qué importante es para nosotros que Él nos enseñe sobre esto, sobre esta verdad. Miremos, la palabra que aquí se traduce como ley en griego es nomos, que según muchos comentaristas corresponde a la palabra hebrea Torá del Antiguo Pacto. Torá, que significa mandamientos de vida o mandamientos que dan vida. ¿Cómo pues Jesús iba a abolir los mandamientos que dan vida? Y es que los judíos usaban la expresión ley, o como dijimos nomos en griego o Torá en hebreo, de 4 maneras diferentes. Cuando ellos decían ley, estaban refiriéndose al menos a 4 diferentes formas de expresar algo. Ellos usaban la palabra ley con referencia para hablar de los 10 mandamientos. Esa es la primera. También usaban la palabra ley con relación a los 5 primeros libros de la Biblia, a los que nosotros llamamos Pentateuco. Y también usaban la palabra ley con referencia a la ley y los profetas en el sentido de todas las escrituras. Cuando decían la ley y los profetas, ellos estaban dando una descripción global de lo que llamamos nosotros Antiguo Testamento. Pero también la usaban con el sentido de la ley
que los escribas y fariseos habían creado, la ley oral o lo que nosotros le decimos la tradición. Y en ese tiempo de Jesús, de estas 4 formas que usaban para referirse a la ley, esta cuarta era la más usada, la más corriente. La ley de los escribas y fariseos o la ley oral, y fue esta ley oral de los escribas la que tanto el Señor Jesús como Pablo condenaron tajantemente, y por lo tanto esa es la que él quería abrogar, no las otras 3 primeras. Él no va a abrogar o abolir o destruir las 3 primeras, es decir, los 10 mandamientos. Él no va a abolir o destruir los 5 primeros libros de la Biblia ni los profetas, sino él quería señalar y criticar tajantemente esta ley de los fariseos, esta ley oral, esta ley de los escribas, perdón. ¿Qué era entonces esta ley oral de los escribas? Bueno, en el Antiguo Testamento encontramos reglas y normas, pero es importante entender que lo que encontramos en vez de reglas y normas así de maneras rígidas, son realmente grandes principios generales que cada uno debe asumir e interpretar bajo la dirección de Dios y aplicarla en situaciones concretas de la vida. Es decir, uno debe asumirlas, interpretarlas bajo la dirección de Dios y aplicarlas en situaciones concretas de la vida. Pues de ahí salen las reglas y normas menores. En los 10 mandamientos no se nos dan reglas ni normas rígidas, son todas y cada una de ellas grandes principios generales en los cuales hemos de encontrar la norma de vida. Los escribas sostenían que como ley divina, que como la ley era divina y que en ella Dios había dado la última palabra, por lo tanto todo estaba incluido en ella. No había que asumir o interpretar nada después, todo debía estar ahí. Si una cosa no estaba escrita explícitamente en la ley, creían ellos, tendría que estarlo implícitamente. Por lo tanto, discutían qué debe ser posible deducir de esta ley, qué se debía deducir de ella. Una regla y una norma, todo. Cada situación de la vida, cada situación posible de la vida debía deducirse de allá. Y así surgió el grupo de los llamados escribas, que en su quehacer ellos tenían la función de, entre esos grandes principios de la ley, sacar estas posibles reglas y normas para cada situación de la vida, de la cual literalmente sacaron miles y miles de reglas y normas. Vamos a ver esto en la práctica. La ley establece que el día sábado ha de mantenerse santo. Esto es lo que dice la ley general. Bueno, y que no se puede hacer ningún trabajo en él. Bueno, aclaro, porque ya nosotros lo hemos enseñado, que para los judíos el día de reposo no era un día para tumbarse en la cama ni para no hacer nada. No, tenemos esa mala interpretación. Para ellos el día de reposo era un cese de actividades productivas para dedicarse a actividades espirituales, como la adoración y el aprendizaje de la palabra. No era tumbarse en la cama para no hacer nada, para nada. No era eso. Y eso era el gran principio. Pero los legalistas judíos que tenían pasión por las definiciones empezaron a preguntarse, bueno, si el sábado o el Shabbat, día de reposo, no se puede hacer un trabajo productivo, entonces, ¿qué es un trabajo? Entonces se clasificaron toda clase de cosas como trabajo. Por ejemplo, llevar una carga el día sábado era un trabajo, pero entonces había que definir qué era una carga. Pues para la ley de los escribas, una carga era comida equivalente a un higo seco, o vino suficiente para ser mezclado en una copa, o bastante leche como para un trago, o la miel necesaria para ponerse en una de las heridas, el aceite necesario tal vez para ungir un pequeño miembro herido, o el agua necesaria para humedecer un colirio, o el papel necesario para escribir un recibo de impuesto, o la tinta suficiente para escribir 2 letras del alfabeto o el alefato, o la caña o el palito hueco suficiente para hacer una pluma. Y así hasta el infinito. Pasaban horas discutiendo si un hombre podía mover o no podía mover una lámpara,
de un lado a otro en el sábado. Si un sastre cometía un pecado, si salía con una aguja prendida en la solapa, o si una mujer podía usar un broche o una peluca, hasta si se podía un sábado llevar dentadura postiza o alguna prótesis. Si se podía coger en los brazos a un niño el día sábado, porque podía representar una carga. Para ellos todas estas cosas fueron convirtiéndose en la esencia misma de la religión, y su religión era el legalismo de reglas y normas insignificantes y a veces hasta ridículas. Escribir era un trabajo, por lo tanto era prohibido el sábado, pero había que definir la palabra escribir. Entonces, su definición decía: el que escribe 2 letras del alfabeto o alefato con la mano derecha o con la izquierda de una clase o dos clases, tanto si se escriben con una tinta diferente o en lenguaje diferente, es culpable. Aunque escriba 2 letras sin darse cuenta, es culpable. Las haya escrito con tinta o con pintura o con tiza roja o cualquier cosa que deje una marca permanente. También el que escribe en 2 paredes que forma un ángulo o en 2 tabletas de su libro de cuentas para que se lean juntas, es culpable. Pero si uno escribe con un líquido oscuro, con zumo de frutas, o en el polvo de la carretera, o en la arena, o en cualquier cosa que no dejara marca permanente, que se pudiera borrar, no era culpable. Entonces no era un trabajo. Si se escribe una letra en el suelo, o en la pared de una casa, o en 2 páginas de un libro que no se puedan leer juntas, no es culpable. Esto es típico, es un pasaje típico de la ley de los escribas, y esto es lo que muchos judíos ortodoxos consideraban como una verdadera religión y como el verdadero servicio a Dios. Por ejemplo, curar era otro trabajo prohibido el sábado. Obviamente había que definir qué era curar. Obviamente esto había que definirlo. Estaba permitido hacer una cura si había peligro de muerte, especialmente en el caso de la garganta, la nariz y los oídos. Pero entonces había que definir nuevamente, pues se debían se debían adoptar medidas solamente para que el paciente no se pusiera peor, no empeorara. Es decir, pero no se podía hacer algo para que el paciente mejorara o se pusiera mejor, porque entonces sería un trabajo como el del médico o como el de la enfermera, que su trabajo es curar. Así que, por ejemplo, se podía poner una venda en una herida para que no se desangrara o se infectara, pero no un ungüento para que se curara. Para poner ese ungüento había que esperar que pasara el día de reposo, y pues se podía poner, un ejemplo, un algodón en el oído que tenía dolor, pero sin medicación, porque si no, era un trabajo. Los escribas eran los que deducían estas reglas y normas de las leyes generales, y los fariseos eran, a cuyos nombres quería decir separado, eran los que se separaban de todas las actividades normales de la vida para observar todas esas reglas y normas. Y podemos ver, según lo que estudiamos, hasta qué punto llegaban ellos. Bueno, durante muchas generaciones, esta ley de los escribas no se escribió, era oral. Se transmitía de memoria en las generaciones de los escribas. Pero a mediados ya del siglo 111 después de Cristo, se hizo un sumario de ellas y se codificó. Y eso es lo que se conoce como la Misná. Contiene 63 tratados sobre varios asuntos de la ley, lo que hace de ella un libro casi tan grande como la Biblia. Los estudiosos judíos posteriormente se tomaron el trabajo de hacer comentarios y explicar esta Misná. Estos comentarios, que se conocen como Talmudes o el Talmud de Jerusalén, por ejemplo, tiene 12 volúmenes impresos, y el Talmud de Babilonia 60. Imagine, para un judío ortodoxo estricto de los tiempos de Jesús, la religión, servir a Dios, era cuestión de cumplir estas miles de reglas y normas legales. Ellos consideraban estas innecesarias reglas y estas normas cuestiones literalmente de vida o de muerte, y que daban un destino eterno
definían tu destino eterno. El mismo Jesús que las quebrantó repetidamente, las condenó. Eso no era lo que Jesús entendía como ley, sino esa ley deducida por los escribas y practicada y enseñada por los fariseos, la clase de ley que condenaba tanto Jesús como Pablo. Les decía mandamiento de hombres. Y lo peor es que con muchas de ellas ya se estaban invalidando los verdaderos mandamientos de Dios. La reverencia y el respeto a Dios no consistía en obedecer una multitud de reglas y leyes y normas mezquinas. No constituían en solo sacrificios, sino en obediencia y en misericordia. No en el legalismo, sino en el amor. No en las prohibiciones que demandaran lo que no se podía hacer, sino en la instrucción de amoldar a nuestra vida y a nuestro sano juicio y a un buen corazón el mandamiento positivo del amor. La reverencia y el respeto, que son la base de los 10 mandamientos, nunca puede pasar, nunca se va a abrogar, nunca se van a eliminar. Son la sustancia permanente de las relaciones de una persona con Dios y con los demás. No ser malos de corazón, a eso apunta la ley. A no desear solo para nosotros mismos, a no dañar a los demás. En el antiguo pacto habían, recuerde, normas rituales, civiles y morales. Las rituales se cumplieron en Jesús y se cumplirán en la segunda venida. Las civiles, de ellas hoy se encarga el gobierno, y si no las cumples, te penalizan. Aunque las escrituras, las leyes de las escrituras, las civiles, son más elevadas, y las morales, como los 10 mandamientos, por ejemplo, y muchas otras, es imposible que el Señor las destruya. Él antes las cumplió y en Él se cumplieron. Otro día hablamos de cómo el Señor Jesús nos redimió de la maldición que venía por incumplir la ley. Porque no somos salvos por ley, sino por fe y por gracia. Pero como debe imaginar, este tema tiene mucha tela por donde cortar y en un solo tratado no se puede abarcar todo. Dios me lo bendiga y recuerde que esto es para los que les gusta la palabra de Dios, para el que no importa desechar la tradición por darle lugar a la verdad. Dios me lo bendiga. Señor, bendice cada persona que escucha, sánalo, recibe tu sustento desde el cielo. En el nombre de Jesús, que la paz sea sobre tu hogar. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.